posición prescriptiva, sino que, bueno, una pista podría ser a partir de la reflexión de su propia práctica, con otros colegas, con otras, y con otras condiciones, ¿no? Es decir, con otras condiciones en las cuales pudiera, digamos, se pudiera alojar esta reflexión sobre las propias prácticas en las instituciones, ¿no? Es decir, que, bueno, son muchas cosas, como decíamos recién, ¿no? Es decir, como una brújula, como una brújula ética que uno, que ayuda a pensar, pero que, bueno, que por ahí hay muchas cuestiones que son de lenta transformación. Pero me parece que la idea de la práctica docente como una práctica social en torno al conocimiento, situada históricamente, y si está situada en esta contemporaneidad, y si en esta contemporaneidad hay un fuerte atravesamiento, empieza a haber un fuerte atravesamiento de esta política pública en clave de ESI, el docente se ve interpelado en su propia formación inicial y en formación continua en anclar su propia práctica en estos atravesamientos, ¿no? Así como estos saberes, así como hay otros saberes contemporáneos que también va incluyendo o que lo atraviesan, como un saber constitutivo también de su propia práctica, ¿no? Saber y experiencia. Habría muchísimo para discutir en este punto, tal vez sería, son como dos líneas, dos pistas también, tomarlo así como dos pistas, una que va por el lado de la idea de la reflexión sobre la propia práctica en clave de ESI, y la idea de la constitución de un oficio artesanal que vaya incorporando estos saberes encarnados y situados, digamos, ¿no? A nivel de lo colectivo. Bueno, sí, eso es más ligado a qué se entiende por reflexión sobre la propia práctica, pero me parece que lo pasaría para terminar con esto de, no sé, es como Los mucho. entres. Vamos a lo de la familia, Sí, por vamos a la favor. familia. Vamos a los entes, vamos. Mucho, pero bueno, eso como para que quede así como picando, porque incluso hay mucho para investigar en relación a las prácticas docentes y en estas prácticas reflexivas. En relación a familia y escuela, bueno, también recuerdan esa primera diapositiva, lámina, no sé cómo llamarla, donde aparecía esto de los entre y cómo estas alianzas, ¿no es cierto?, con el afuera, pero con la familia como parte del adentro y del afuera, digamos, como que hay toda una construcción, si bien en las prácticas hay múltiples configuraciones familiares, aún sigue habiendo una construcción imaginaria de la familia única, ideal, la familia nuclear, que es la familia con la que originalmente la escuela tuvo una alianza constitutiva, ¿no? Es decir, familia y escuela, digamos, configurando en la modernidad como dos instituciones de, de configuración de la subjetividad y que se aliaban, digamos, en, en ese instituir la educación de los sujetos. Entonces, creo que hay mucho cambio en muchas cuestiones, pero bueno, como que otra pista sería seguir pensando si a veces en las conflictividades que aparecen entre escuela y familia no hay algo de esto no hay algo de este desajuste entre esos imaginarios y las reproducciones, digamos, que a veces la propia escuela hace de reproducciones de esos roles más fijos o de esos lugares más consolidados, o sea, qué nuevas narrativas acerca de la familia también trae ESI, y me parece que en esa nueva alianza volvería yo a repensar esto que decíamos antes, las prácticas de crianza y las prácticas de escolarización,
como prácticas que tienen en común el cuidado y el sostén de la vida, ¿no? Es decir, como en diferentes escalas, pero como prácticas de cuidado en la cual se puede como repensar como recrear ese lazo o ese vínculo entre familia y escuela, y pasaría ya a la otra, en donde que los aportes de algunos, los aportes del feminismo comunitario, del feminismo que pone en crítica, digamos, esto de la reproducción sexual y social, digamos, del trabajo, no solamente del trabajo asalariado, sino del trabajo, no solamente de la figura del trabajador asalariado, sino del trabajo de reproducción, este trabajo invisible que se llama como trabajo doméstico, trabajo de sostén de la vida, el trabajo del cuidado de la niñez, el cuidado de las edades de los ancianos, el cuidado de la alimentación, bueno, todo lo que implica la tarea de cuidado, bueno, y el planteo, digamos, de esto en esta alianza, de poder pensar la organización social del cuidado, ¿no? Es decir, que eso lo plantean como muy fuertemente los feminismos, ¿no? Algunos feminismos, cómo pensar esta cuestión más igualitaria en el reparto de las tareas de cuidado. ¿Y por qué lo pienso en este vínculo familia-escuela? Porque la escuela también ha sido como fuertemente reproductora de esos roles, de esos lugares, ¿no? de reproducción de géneros y de asociación de tareas en relación a los géneros. Entonces, bueno, ¿cómo sería? Esto también es como en los planos de cómo sería pensar, ¿no? Esto y ahí puse eso de para criar un niño hace falta una aldea, que se toma mucho desde algunos modelos de desarrollo y desde algunos modelos de crianza, ¿no? Es decir, esta idea no del familiarismo, digamos, o sea, esta idea de pasaje de un grupo a otro, sino como una organización más social del cuidado, más en redes, y donde la escuela y la familia tengan ese vínculo, recreen ese vínculo de cuidado, y no reproduzcan, no haya una reproducción de estos desigualitaria de las tareas, ¿no? Sí, perdón. No, y me quedaba pensando también en cómo es toda otra mirada de ese vínculo que hoy con la presencia fuerte de los grupos de con mis hijos no te metas, ¿no? Y con esta perspectiva de la familia y la escuela como esferas separadas, qué bueno poder pensar, y qué bueno en términos también de diálogo con las familias en las escuelas, ¿no? Poder pensar en realidad en esto común, con las infancias y no esta mirada dicotómica y terrible, ¿no? Que se plantea desde estas campañas, ¿no? Tal cual, ¿no? Es decir, claro, como esto que decíamos antes, empezar a pensarlo como cómo se materializa, cómo se hace cuerpo, ¿no es cierto? En detalles, ¿no es cierto? Qué sé yo, desde el grupo de mamis que se arman, y a veces la ausencia de otras figuras, digamos, de cuidado, ¿no? O de esta idea que vos decías, Nati, de pensar de cómo darle cuerpo a esto de la voz de los niños, de los jóvenes, y de que alguien también mencionó antes del adultocentrismo, también en eso hubo una alianza fuerte, ¿no? De familia y escuela, en esas figuras adultocéntricas, que no quiere decir que no sean figuras, al menos mi posición, que no sean figuras de protección y de cuidado, ¿no? Es decir, y que dejen a las infancias al desamparo, no es esa la posición, ¿no? Porque por ahí a veces se interpreta como esto de que cuando se hace una crítica al adultocentrismo,
se está corriendo, se está corriendo el adulto de ese lugar de responsabilidad, de protección, de cuidado, de amorosidad, del sostén de los derechos, y bueno, y se piensa las infancias como en una total autonomía de entrada y no en una construcción progresiva de la autonomía en vínculo con, ¿no es cierto?, con estos adultos que, pero como vos decías, Nati, que recuperan los derechos y las voces de los niños y de los adolescentes, ¿no? Es decir, como de los jóvenes. Que me parece que en la escuela, o sea, la relación escuela-familia, para ser así algo muy, muy breve y muy reduccionista tal vez, pero también podría ser, o se puede mirar como una pesadilla de ESI, que no podemos dar ESI porque las familias nos critican, vienen, cuestionan, se enojan, vamos a tener problemas, o se puede pensar como una oportunidad, ¿no? En esto que decíamos, el contexto que hace texto, se puede pensar como una oportunidad para recrear esa alianza que también la pandemia lo puso en visibilidad, ¿no? Esto de la tarea de la familia y la tarea de la escuela, y bueno, pero cómo recrear, cómo resignificar en lo cotidiano, no lo teórico ideal, no en lo cotidiano, ¿no es cierto?, ese vínculo entre familias plurales, familias en plural, digamos, y en su diversidad y en sus múltiples formas, en clave de la política pública, de los derechos de los sujetos, en clave de el cuidado compartido, en clave de, bueno, de muchas otras cuestiones más que se podrían seguir hablando, pero me parece que esta idea de eso, de que esa alianza se recree bajo la multiplicidad de familias, bajo la multiplicidad de prácticas que esas familias desarrollan de crianzas muy variadas, ¿no? Y que no sea solamente el único modelo, digamos, de crianza que la escuela ponderó en su momento como el modelo de crianza válido para que un niño aprenda, se desarrolle y sea un estudiante exitoso, ¿no? Es decir, como, recrear esas formas de escolarización y de crianza en función de lo que pueda ingresar, digamos, desde el lado de... Y esto que vos decías, Nati, como que hay muy múltiples resistencias y a su vez adhesiones, digamos. Entonces, bueno, también tener esas pistas para detectar, a ver con qué, si uno está en una escuela o para un trabajo comunitario, con qué cuestiones cuenta, digamos, en esas alianzas, digamos, en esa... y cómo progresivamente se puede ir construyendo a lo mejor sentidos en común, ¿no? No sé ustedes qué experiencia tienen de haber, qué experiencias tienen de lo que piensan las familias, de lo que piden las familias, de lo que cuestionan las familias o de las indiferencias de las familias en relación a ESI. Pero bueno, sería como también para seguirlo indagando y estar abierto a la escucha también, ¿no? Porque a veces hay cuestiones, bueno, que también algunos autores lo trabajan como esto del pánico moral, ¿no? Es decir, como que hay un pánico moral en relación a ESI. ¿Se acuerdan cuando decían que se le enseñaba a los estudiantes a elegir como si fuera un catálogo de identidades, a elegir su identidad o a, no sé, hay como una especie de... Y me parece que en ese recrear el vínculo está esta cuestión de la confianza, que también se trabaja mucho como parte de los vínculos, ¿no? Es decir, bueno,
qué confianza, cómo se puede lograr una mayor confianza y una mayor legitimidad en ese vínculo para la transmisión o para las propuestas de ESI o para las prácticas, ¿no? Es decir, cómo trabajar en planos también de los imaginarios con los que los padres a veces, padres, madres, familias, traen de lo que es ESI, porque hay mucho también a veces desinformación. Y eso del pánico, ¿no? Es decir, del pánico, de la resistencia, del desconocimiento, a veces, bueno, produce un rechazo, pero muchas veces escuchando y produciendo otra cosa, hay formas que se pueden realizar de tareas en común, ¿no? Es decir, pero bueno, no sé ustedes cuál es la experiencia de ustedes en relación a las familias y en relación a además de lo que contó Nati. Sí, los sentidos que muchas veces las escuelas proyectan sobre esas familias, ¿no? Que luego terminan como, bueno, obstaculizando, dificultando esas vinculaciones y articulaciones, ¿no? También en eso hay aportes de la antropología que muestran, ¿no? Bueno, cuando uno logra realmente alojar, como dijiste vos, otras voces, ¿no? En el sentido de cuáles son esas realidades, esas necesidades, esas prácticas, bueno, uno se sorprende, ¿no? Porque hay como fuegos cruzados muchas veces entre las familias y las escuelas, y la mayoría de las veces como infundados, me parece, ¿no? Como una cosa, por ahí de ambas partes, como posicionamientos muy prejuiciosos, en general, y además sobre la ESI, ¿no? Sí. Dice Carolina, si quieren leo, dice Carolina Pérez, mi experiencia fue de tremendas resistencias de familias de escuelas privadas, recrudecida en el 2018, perdón. No sé, Carolina, si querés abrir el micrófono y contar un poquito más. Con rumores, reuniones de directivos, dueños de la escuela, claro. También realidades tan diversas, ¿no? De las escuelas públicas, de los barrios del centro, de escuelas privadas, de ciudades grandes, de ciudades más pequeñas, ¿no? En esto de no poder generalizar realmente. No. Particularizar también como parte de la micropolítica, cuál es la política que esa institución se va a dar en relación a la familia, ¿no? Así como también es parte de ese común, por eso decíamos antes del entre, ¿no? Y del adentro y del afuera, como que también como parte de la institución escolar, qué políticas se dan en relación a la familia, ¿no? Es decir, si va a haber cómo ir, o sea, no darlo por sentado de que va a haber porque muchas veces, bueno, dice, si lo trae esta escuela ya es porque tiene que aceptar el ideario institucional, como que así era hasta hace un tiempo, digamos, bueno, si la familia elegía determinada escuela era porque coincidía con ese ideario y bueno, pero no es tan así, es decir, hay múltiples, como decía la Guada, múltiples formas de elegir una escuela, de pertenecer a una escuela, de participar en una escuela, y bueno, como parte también de esa política de gestión de las escuelas es, bueno, qué política hay en relación a la familia. Acá te leo otro comentario, dice María Gómez, me resulta complejo construir ese vínculo de confianza, siempre termino en dirección charlando con familias que cuestionan la ESI. Y Carolina agrega, mucha hostilidad, la compañera no de las escuelas privadas. Sí, me ha pasado mucho y me quedé pensando que eso puede ser contraproducente. Por eso he intentado ir buscando otras estrategias. Y también María agrega, esta semana la familia de un estudiante no vidente le planteó a su acompañante terapéutica de no enviarlo porque vieron el material de trabajo y ella le dijo que eso no se negociaba. Perdón, pero soy muy chicata y me estoy costando.
la acompañante terapéutica dijo que no se negociaba. No, entiendo que la familia Ah, le planteó al acompañante terapéutico de no enviarlo, supongo que al niño, a la niña, porque vieron el material de trabajo y ella le dijo que eso no se negociaba. Sí, la acompañante dijo que no se negociaba. Ah, la acompañante, no la familia. Perdón. ahí Oh, está cuando decíamos lo que decíamos antes de cómo entran en coalición, digamos, los derechos, ¿no? Es decir, los derechos, en este caso, del niño a recibir información como un derecho realmente, porque es una política pública, y la familia como pensada desde ese lugar tutelar, ¿no? Previa a, a todo lo, bueno, a las nuevas declaraciones de los derechos del niño, sino como previa en esa idea de tutelaje, y bueno, y cómo hacer ahí, cómo trabajar eso, ¿no? Es decir, siempre se pone el ejemplo, bueno, no cuestionarían, qué sé yo, que se dieran, no cuestionarían el diseño curricular de otros espacios, de otras asignaturas. Pero bueno, aparece por esta vía, ¿no? Es decir, por este lugar de, de complejidad que implica asumir una escuela que visibilice la sexualidad y que visibilice todo lo que venimos hablando, ¿no? Tiene una súper religiosa que no le gusta nada. Claro, ahí hay no solo la alianza familia-escuela, sino también otras figuras que aparecen, digamos, otros adultos, con esta idea que decíamos antes, que Nati planteaba del adultocentrismo, definiendo un poco lo que es niñe como sujeto de derecho, que en eso sí se restituye, digamos, con mucha fuerza la ESI restituye, a pesar de que ya está planteado desde la Declaración de los Niños, pero con muchas fuerzas restituye la idea del sujeto de derecho, digamos, la ESI, en tanto son conquistas, digamos, que universales, ahí tendrían un carácter de universales, que hay que particularizarlas en la cultura institucional y hay que hacerlas un derecho de apropiación singular. Entonces, en esos rubros que habíamos visto del contexto, micropolítica y subjetividad, en esos planos, cómo diseñar la estrategia más adecuada para cada situación, para cada caso, para cada singularidad, porque a veces sí, es como en el nombre de la ley, digamos, y la ley que produce un campo de legitimidad para eso, a veces es en nombre más específicamente de la cultura de la institución, o a veces pensarlo en esa voz más singular, o sea, como que no hay una estrategia única, digamos. si querés, Silvia, leo los últimos comentarios. Ahí María que agregaba, y no solo la familia, tiene una integradora súper religiosa que no le gusta nada la idea de la ESI, pero bueno, hasta ahora no me lo cuestiono. Karina agrega, yo por abordar la ESI tengo una denuncia en inspección. Carolina, a mí hace 2 semanas un estudiante me pidió que le avise antes de pasar un video donde vaya un cuerpo desnudo, porque tiene derecho a no ver ese cuerpo si no quiere. Habíamos pasado un video sobre violencia de género. Había un torso de mujer desnuda en un video en el que a mí me espantaban las violencias de género. Testimonios así muy elocuentes. Me quedo con él por mi especialidad también, el interés. Qué interesante eso que está diciendo, o sea, habría contenidos curriculares que no formarían parte de la inclusión de ese sujeto con discapacidad, esa persona con discapacidad, ¿no? Es decir, como que ahí hay una discriminación enorme y una exclusión enorme, porque como en una época incluso que ya eso
ya se avanzó sobre eso, de que los estudiantes con discapacidad, y no sé si este es el caso con una discapacidad, pero por lo que están diciendo de maestra integradora, iban a cursaban en algunas materias y en otras no, y bueno, se ponía con adecuaciones curriculares en la libreta, pero eso ya se pasó a otro momento político de lo que es la perspectiva de inclusión y accesibilidad. Entonces, fíjense bien ahí, ESI es la bisagra, ahí está siendo la bisagra, o sea, ese niño se puede integrar en todo lo que sea los otros espacios, pero no es un sujeto sexuado, ni su subjetividad no tiene género, ni subjetividad, ni sexualidad. O sea, que se integren las otras. No sé si estoy entendiendo mal y me estoy dando yo manija yo sola, pero me parece tremendo, ¿no? Es decir, porque que se integren todas las otras disciplinas, pero es una forma de negarle, de exclusión, de una desigualdad muy grande. O sea, sobre una diferencia se monta una desigualdad, ¿no? Es decir, pero bueno, sería como para conversarlo más como situación, pero como esas, claro, hay múltiples situaciones de ese tipo. Ahí María levanta la mano, Silvia, a lo mejor quiere contarnos. Sí. Hola. Hola. Ahí está, no podía desactivar el sonido. Bueno, no, en realidad sí, este estudiante que tengo no vidente tiene por la obra social habilitadas algunas horas, lamentablemente, con su acompañante terapéutica. Y bueno, sucede que trabajo en una escuela donde, bueno, acá en Jesús María hay una comunidad muy grande de personal de gendarmería, porque bueno, está el móvil, y bueno, y esta es una familia que tiene un papá gendarme, entonces hay toda una serie de cuestionamientos con respecto a la educación sexual integral, y justamente como tiene posibilidad de venir a unas horas y a otras no, le cuestionaron a su acompañante terapéutica cuando vieron el material de que por qué le iban a dar eso y de que no, la posibilidad de no venir a mis clases y bueno, su UAT les dijo que eso no se negociaba y sí, como, o sea, no les quedó otra, pero bueno, como que se violenta su derecho también. Bueno, y también de acuerdo con lo de, con esto de no pensar como una persona sexuada y tal. Y sí, Silvia, tal cual lo que planteaste con respecto a lo de, es la persona que va con acompañante terapéutica y que también se pone con, ¿cómo es que dijiste? Con significativos, ¿cómo se dice? Con adecuaciones significativas. Y sigue poniendo en práctica eso en la escuela. Y además ahí, si uno lo tomara desde, o sea, desde lo singular, que es esto que vos decís, de vulnerar los derechos, y si lo tomáramos desde esa micropolítica, entonces como que el peso de ESI no tiene un lugar en lo público, ¿no? Es decir, como en esa distribución de lo público, como otras, entonces también se podría hacer una revisión, digamos, como a veces a partir de una situación singular, hay que pensar todos los atravesamientos. La escuela a lo mejor tampoco se planteó y dijo, no, ESI también es un bien público que estamos distribuyendo como un bien público y común para todos. Entonces, porque como que todos los atravesamientos, ¿no? Pero que hacen después efecto en ese cuerpo, ¿no? Es decir, lo que decíamos de la interseccionalidad también, como pensarlo, como en algunos cuerpos y en los cuerpos de las personas con discapacidad ni hablar, hacen efecto estas desigualdades, estas opresiones, porque, bueno, ¿por qué no recibiría ESI? Bueno, porque hay una alianza entre la familia, la escuela y la acompañante,
no sé si el acompañante ahí establece sos vos en realidad, si podés establecer una crítica ahí frente a esa alianza tan fuerte, pero bueno, como una situación sí, de vulnerabilidad de sus derechos. Pero también nos permite pensar como que la escuela entonces tampoco lo piensa como parte de lo común y de lo público. A ESI. Puede prescindir de eso. En cambio de lo otro, a lo mejor no. Silvia, perdón que interrumpa, pero porque quedan pocas compañeras, y quedaría todavía una plaquita más y tu regalo de cierre. Y la plaquita, si no le importa. Supongo que lo han trabajado también en otros, sí, lo deben haber trabajado ya en los otros también, en los otros módulos, porque era esto también de pensar nada más que la cuestión de la micropolítica y el contexto que veíamos en la primera parte, como pensar esto de el diálogo extramuros con otros saberes y otras voces y que amplían la idea de lo común, de la vida en común, como que forman parte de la vida en común en la escuela. Eso me parece que es como algo inédito, ¿no? Porque en otras épocas, en otros tiempos, formaban como parte de eso común, podían llegar a formar como parte de eso común otras instituciones en redes, sobre todo instituciones sanitarias o algunas instituciones comunitarias, pero los activismos y algunas otras organizaciones sociales, como puede ser ahora, no en todos los casos, como decíamos antes con Guada, ¿no? Es decir, no en todos los casos, de manera dispar, a veces muy ocasionalmente, pero está ahí como horizonte, ¿no? Es decir, que ya hasta conformando el currículum, ¿no? Es decir, como que hay otras voces. Pero me parece que esa ampliación de la vida en común con otros agentes que no ingresaban en la escuela, sí ingresaban en la vida comunitaria, en otras experiencias educativas comunitarias. Y eso está interesante también, lo pueden como pensar como un analizador de decir, bueno, a ver, la escuela, cuando tiene que dar una charla, ¿a quién convoca? ¿No? Al cura y al portal de Belén, o, no sé, llama a docentes de un gremio para que trabajen determinados temas, a quiénes convocan para que formen parte de lo común, aunque sea provisoriamente y en un momento dado de todo el tiempo escolar. Ese también es un analizador fuerte de decir, bueno, a quiénes están abriendo a quiénes están abriendo en esa frontera, digamos, en ese límite tan fijo que fue de otras épocas, el ingreso a la escolarización. Y si lo hacen solamente, ocasionalmente, cuando están las jornadas institucionales para trabajar con el tema de violencia, o si llaman frente a la emergencia de algún problema, o si empieza a formar parte de la trama discursiva de las escuelas, el convocar a otras voces que bueno, que son como voces que no estaban antes en la escuela, ¿no? En lugar del médico para dar clase de educación sexual, a quienes otros llaman, digamos, a quienes otros convocan, a quienes otros, con quienes otros hacen trama en común, digamos. De esto habría mucho más, pero aunque sea como tenerlo como una pista más para pensar las micropolíticas institucionales y también ver cómo elaborar un proyecto. Con esto que contaba recién María era, bueno, esa sería una pista fuertísima para pensar en esa institución cómo se podría trabajar eso que ella misma planteó. ¿Cómo lo trabajarían? Ese podría ser un tema
cómo trabajaría esto de que pase a formar parte de lo común, aún en los sujetos que tienen acompañantes terapéuticos, acompañantes a la inclusión. Seguramente han salido algunos otros temas, digamos, cada una de estas cosas que yo fui planteando, es decir, como que tornarlas así como vitales para que les permitan pensar algunas cuestiones, no son ninguna categoría así que quiera instalarse como un criterio así de verdad, sino decirlo, bueno, dinamizarlas y ver en las experiencias qué pasa con eso, ¿no? En las experiencias qué pasa con este chiquito que, bueno, que está haciendo un proceso de integración y como parte de lo que queda excluido está la sexualidad. Porque eso nos da pista para ese sujeto singular, pero también para la escuela y para los otros niños, a ver si también qué pasa con los otros niños. Así es. Si querés que pase, yo Sí. antes quería decir dos cositas, nada más, y perdón, porque en general lo decimos al principio, y bueno, nada más mencionar que hoy, al mismo horario que teníamos este espacio, había una concentración en recuerdo por Karina Moyano. Karina fue la docente de educación inicial que falleció el año pasado, que sufría acoso laboral y bueno, y las compañeras ahí del colectivo de educación inicial y muchas otras estaban convocando y también recordarlas acá a esta compañera. Y bueno, y quería compartir también la preocupación que creo que nos atraviesa a todas y todos en relación a lo sucedido ayer, al asesinato brutal de Facundo Molares en una represión en Ciudad de Buenos Aires frente al Obelisco, como algo para también, ¿no?, estar atentas, atentos, atentes desde cuando hablamos de derechos, derecho a tener derechos, a protestar, a exigir. Si algo sabemos es que lo que hoy podemos hablar de ESI por muchas luchas previas anteriores, ¿no? Así que no quería dejar de mencionarlo. Sé que estamos cansadas y cansados, pero bueno, quería también traerlo acá porque es un espacio que me parece que, y algo que hace a lo que estamos tratando, estos sentidos que estamos tratando de construir desde esta interseccionalidad que nos traía también María recién, ¿no? Así que quería, antes de que recibamos todos que se queden, quería también compartir eso. Y lo último sí es como un regalito, digamos, pero que nos, bueno, para seguirlo, me parece que está, bueno, cada uno que lo Escucha, viva. esto te va a cambiar el humor. Hace 39 años tuvimos un hijo. Quiero ir a conocer a mi hija. Perdón, Silvia, lo estaba buscando y se activó directamente y no te dejé terminar de presentar. No, que sí, está bien. Quería sacarle la publicidad y al final pasé la publicidad. No, dale, sí. Perdón. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento,
Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra al cierre. Además de hacer la publicidad de Drexler que viene ahora. Pero esto de si algo, la frase final, ¿no? Como que linda. Bueno. Guada, no sé si querés. No, quería interrumpirte, pero bueno, agradecerte, Silvia, la verdad que sentimos que han quedado un montón de cosas ahí en el tintero, pero bueno, también es una buena excusa para, bueno, adentrarse en la ficha que has escrito y que nuestros cursantes tienen a disposición. Compartiremos, supongo, tal vez el PowerPoint, y ahí están las pistas también del resto de los ejes que por ahí no se pudieron desarrollar más. Agradecerte por esto último, porque también le da, ¿no?, como otro modo de vibrar en el cuerpo a las cosas que uno, bueno, discute, lee, teoriza, pero bueno, trae como otras dimensiones que son importantes también. Así que, no, en nombre de la Diplo y del equipo docente, agradecerte muchísimo, de Tutoris, agradecerte, supongo que nuestros estudiantes también. Y los que no han estado acá, esperamos que lo puedan disfrutar después. Y un abrazo especial a quienes se quedaron hasta el final. Claro. Bueno, siempre pasa, pero era las gracias. 7:15 y estábamos casi todos desde el principio, así que Sí, muy bien. impresionante, re bien. Muchísimas gracias, gracias Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos entonces. Bueno, Y, gracias. bueno,
como todas, después las compartimos en el aula, las grabaciones de las clases, así que van a poder volver sobre lo que compartimos hoy. Un abrazo a todas y todos. Gracias. Chao, Silvia, que descanses. También escuchar tantas horas. No, estuvo re bien, re lindo. Buenísimo. Nos vemos.